Junta Promotora por una nueva central de trabajadores en México. Explicamos perfectamente el diagnóstico que hacemos, las condiciones que vivimos en nuestro país, y además informamos sobre el inicio de una gran jornada nacional en contra de las reformas neoliberales que inicia el próximo viernes a las 10 de la mañana con la movilización convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a las 10 de la mañana del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo. Ahí estaremos las distintas organizaciones que estamos haciendo este esfuerzo. Y por la tarde, a las 4 de la tarde, haremos un gran mitin popular en el Monumento a la Revolución, donde varias organizaciones con sus contingentes y dirigentes participaremos en este mitin a las 4 de la tarde. Y también hacemos un llamado al pueblo de México para participar en esta jornada nacional en contra de las reformas neoliberales. Queremos la necesidad de vincular todo esfuerzo nacional para revertir estas políticas económicas de despojo a los derechos de la clase trabajadora, a los derechos de todos los mexicanos. Se ha integrado nuestro compañero Hugo Bautista, secretario general del Sindicato de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. Bienvenido, Hugo. Si hubiera alguna pregunta por parte de los medios de comunicación. Martín, quiere decir que entonces no se va a marchar en otras organizaciones que habían convocado para en la tarde ir al Zócalo. ¿Por qué esa decisión de no marchar con estas otras organizaciones y de las que está obviamente enfermo? Bueno, queremos señalar que la discusión que se ha dado con los integrantes de la Junta Promotora hacia la nueva construcción de la Central de Trabajadores, en la declaración que ustedes tienen ya en sus manos, decimos que sí hay necesidad de vincular todo esfuerzo unitario en el país. Sin embargo, también decimos categóricamente que hay fuerzas que en el famoso Pacto por México avalaron una serie de reformas neoliberales y que hoy, pues ellos solamente ven una visión electoral al 2015. Y nosotros decimos que tenemos desde abajo, desde los trabajadores, desde el pueblo de México, que organizar también una fuerza real que permita, pues, ya no ser utilizados por fuerzas políticas electorales, que lo único que quieren es, en su beneficio, de una serie de situaciones que están pasando en el país. Entonces decimos categóricamente, no estamos de acuerdo que sea una convocatoria para que una sola persona hable en el Zócalo, cuando hay muchísimos referentes, y nos deslindamos directamente de lo que son, pues, corrientes como los chuchos, que finalmente terminaron avalando una serie de reformas que atentan contra los intereses y derechos de los mexicanos. ¿Piensan sumarse de la Junta Promotora a esta movilización que van a realizar? Pues están convocando todas las organizaciones de la Junta Promotora. Se supone que todos los sindicatos están me parece que en la lista que les hemos dado con anterioridad. Las organizaciones que están integrando la Junta Promotora y todas las organizaciones estarán participando en esa concentración, tanto en las movilizaciones, especialmente en la concentración del Monumento a la Revolución a las 4 de la tarde, pues además de las organizaciones presentes, también los sindicatos universitarios que están en el proceso de revisión, de la CENSUICIC, es decir, de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior, estarán también ahí presentes, y muchas otras organizaciones que no están en este momento en la conferencia, pero que son parte de la Junta Promotora. Pero además, esperamos que ahí nos encontremos con otras organizaciones sociales y populares que tampoco están de acuerdo en una unidad que subordina a las organizaciones sociales a una determinada corriente política que pues ha estado siendo cómplice de estas reformas estructurales. Entonces hay organizaciones del movimiento urbano popular y organizaciones sociales en general que no están dispuestas a marchar atrás de esta manera el próximo 31 de enero y que estarán participando en la concentración del Monumento de la Revolución a las 4 de la
hay organizaciones que se agrupan en la unidad patriótica, que aquí representa el compañero Víctor, que ya han resuelto también participar en esta acción, y lo mismo cada vez más organizaciones estudiantiles, populares, etcétera, que piensan que hay que luchar consecuentemente y de manera independiente contra esta reforma, y que estarán asistiendo a la convocatoria de la Junta Promotora este viernes a las 4 de la tarde del Movimiento a la Revolución. Un poco de división, porque pues, de alguna forma siempre habían estado cercanos al PRD por ser, se supone, el partido de izquierda. Entonces, al hacer esta movilización, inclusive decir que no están de acuerdo con que haya un solo orador y este orador, pues sabe que se plantea que sea Cuauhtémoc Cárdenas, entonces no empieza como con mucha división esta central, eso no resulta. No, nosotros lo que señalamos es que es una gran jornada nacional, que no termina este proceso con la marcha del día 31. Que sí hay que vincular todos los esfuerzos, pero también hay que abrir la discusión y dejar muy claro sobre la posición que han jugado una clase política gobernante en los últimos meses. 140 días bastaron para fast track aprobar una serie de reformas del famoso Pacto por México. Y hay que señalar que los que hoy convocan pues son los que votaron a favor de estas reformas que son lesivas. La reforma laboral, la izquierda y la derecha votaron a favor de la reforma laboral. La reforma educativa lo mismo. La reforma financiera, la reforma política y la reforma energética. Tenemos que señalarlo que fue todo en un proceso del Pacto por México y hay que explicar a los ciudadanos. Entonces, si tienen interés distintas organizaciones que se convocan, bueno, que se tiene que abrir la discusión con otros procesos como el de la Central de Trabajadores, que tenemos un proyecto de objetivo de nación y además el objetivo es revertir esta serie de reformas que son contrarias a los intereses de los mexicanos. No es división, sino es una jornada nacional donde estamos los trabajadores participando abiertamente. ¿A futuro podrían unir esfuerzos con el PRD, con las demás organizaciones que van a acompañar a este partido? Bueno, nosotros en la nueva Central de Trabajadores, desde la organización de la misma, cuando nació la Junta Promotora, dejamos claro estar lejos de partidos políticos, lejos de intereses de capitales privados o públicos, de donde vengan, porque precisamente la experiencia nos ha dado que solamente para ellos tenemos un número en su escala de votos. Realmente, a nombre de la Alianza de Tranvías de México, nosotros en acuerdo de asamblea con la dirigencia, con la base trabajadora, vimos que era totalmente incongruente marchar con alguien al lado o donde sea que no está representando los intereses de la clase trabajadora definitivamente. Entonces es por eso que, por lo que ya expuso nuestro compañero Martín, la manera en que votan todas estas reformas que lesionan y que terminan y que procuran terminar con el sindicalismo en México, pues no sería congruente aliarse con alguien de este tipo, ¿no? Realmente los trabajadores nos hemos dado cuenta y es por eso que esta nueva central está en formación, porque ya vimos que no hay un aliado que sea congruente con nosotros, con lo que nosotros necesitamos como sociedad trabajadora, porque no solamente se limita a los sindicatos, va más allá, a todo el conjunto de la sociedad trabajadora, y precisamente nosotros no vemos la posibilidad de tener alianzas con partidos políticos, porque esa es la esencia de la Junta Promotora, eso es lo que en realidad nosotros vemos, ir por nuestros intereses, luchar por un México, como lo dice nuestra posición política, por un México justo y de libertades. Voy a hacer un comentario, porque efectivamente puede parecer, ¿no?, en esta pregunta, ¿por qué la división? Pero no, es que la Central de Trabajadores no está haciendo una división. En primer lugar, como ya decía Martín Esparza, todos vamos a participar en un día de movilización, porque además, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, otras organizaciones, se van a movilizar en todo el país, es decir, una serie de acciones simultáneas. No hay una marcha única que reúna absolutamente todos los movimientos. Hay un conjunto de movilizaciones durante todo el día que van a acontecer en todo el país. Es una jornada de movilización. Lo que pasa es que se ha querido dar a entender que la única marcha unitaria es esta que está citada en un determinado recorrido. En realidad
lo que se acordó es convocar una jornada de movilizaciones donde todos los que estamos en contra de las reformas nos vamos a movilizar de diferentes maneras ese mismo día. Lo importante es que millones de personas se van a mover el 31 de enero contra las reformas estructurales, es decir, hay una movilización unitaria contra las reformas. Esto creo que es el hecho que hay que destacar. Ahora, hay un llamado, un recorrido específico donde hay organizaciones que desde hace varios años vienen marchando todos los 31 de enero, incluyendo organizaciones que están aquí en la mesa. ¿Quién en todo caso creó la división? No fueron las organizaciones que se mueven cada 31 de enero las que se sentaron y se pusieron de acuerdo en cómo iban a marchar esta ocasión, sino fueron determinadas organizaciones que con un partido político acordaron una marcha con determinadas características y con un solo orador, que además es de la dirección del PRD, para expresar a todos los movimientos. Entonces, si nos preguntamos quién dividió, pues la división no está de este lado, sino de quienes cambiaron el carácter de la movilización tradicional que se hace los 31 de enero. Y que además quien ahora convoca esa marcha, ese recorrido en particular, es un partido político que le dice a las organizaciones que vienen marchando desde hace años, les dice, súmense, le llama al SME, a la CENTE, a que se sumen a su marcha. Ya no es la marcha de los movimientos sociales, es la marcha de una determinada corriente del PRD que dice, súmense a mi marcha. Entonces no puede ser que los movimientos sociales, que son los protagonistas de esa fecha y de esta oposición a las reformas estructurales, de pronto estén subordinados a la saga de un partido político que además ha colaborado con los golpes que les han dado a los movimientos. Entonces, no es un problema, no es una división, simplemente que ese día de movilización general hay un conjunto de organizaciones que congruentemente dicen no podemos ir en ese recorrido en particular a la saga de ese partido político y además a que en nombre de todos nosotros hable un único orador que además es del PRD. Entonces, es un problema de congruencia, no es un problema de división, es un problema de congruencia. Bueno, al principio de cuentas nosotros decimos que no hemos marcado una diferencia finalmente con los que han firmado el Pacto por México o el Pacto contra México, no así con las organizaciones sociales. La central, el proyecto de la nueva Central de Trabajadores es incluyente, y cuando hablamos de que es incluyente, sin duda alguna nos vamos a sentar a platicar y a discutir con todos aquellos que entiendan de que el proyecto país no está en los partidos políticos, que el proyecto de país está con las organizaciones sociales, con los trabajadores, con todos aquellos que reivindican la emancipación de un pueblo que ha sido sometido, al que le han impuesto reformas que finalmente obedece a intereses transnacionales, a intereses de potencias, y que en ese sentido nosotros debemos de dejar claridad. Nosotros no queremos ni estamos propiciando división alguna, con ningún esfuerzo. Saludamos a todos, solamente queremos aclarar. Tampoco vamos a permitir que quienes firman en un pacto reformas lesivas contra el pueblo de México hoy quieran lavarse la cara, asumirse como precursores y como defensores de la democracia, cuando sus hechos lamentablemente les señalan. En ese sentido reiteramos, porque nosotros no queremos que las preguntas que se vierten sean tendenciosas en el decir que nosotros tratamos de dividir. No, de ninguna manera. Al contrario, creo que tenemos que debatir en el terreno ideológico y político la esencia de un proyecto alternativo de nación que no está con ellos. Entonces, que quede claro, nosotros vamos a propiciar siempre la unidad, y por eso se suman muchas otras organizaciones sociales. Si bien es cierto que es un esfuerzo convocado por la nueva central, aquí estarán organizaciones de la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, estará del Frente Popular de la Ciudad de México y otros referentes que han entendido que tenemos que ir marcando la pauta, y también tenemos que hablarle a la clase política y hacerles un atento llamado de que el pueblo de México no está en condiciones de seguir esperando que les sigan imponiendo reformas que son lesivas para el pueblo de México. Aclaramos, y en este sentido que quede claro, la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, juntamente con la central, buscamos el elemento de unidad, no de división.